Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver si podemos reparar una batidora, la batidora Taurus Vapi 600. Si algún día tenéis algún problema con esta batidora, como es mi caso, que estaba utilizándole, de repente dejó de girar, es que la tiréis a la basura. No vale la pena repararla porque cuesta muchísimo de abrir y después cualquier componente que se haya fastidiado, salvo que sea algún componente de poca valía, pues es complicado de reparar. Así que casi vale la pena comprar la nueva, pero vamos a abrirla para ver qué es lo que le ha ocurrido. Yo ya la he abierto, la he aperturado y os voy a contar cómo lo podéis hacer mejor que yo. Empujando desde esta y desde esta pestaña conseguimos abrir la batidora. Y por mucho que echemos un vistazo por toda la batidora, veremos que no hay ningún tornillo. Una vez extraído este pulsador, se nos quedaría así la batidora. Sería desenroscar este tornillo que hay aquí. Hay un tornillito aquí. Y entonces ya abriríamos la batidora. Bueno, una vez abierta la batidora, vemos que aquí hay un circuito integrado, un pulsador, es un pulsador interruptor y un motor. Si conseguimos abrir el circuito integrado, veremos que consta de un puente de diodos, puesto que hay 4 diodos que están esquematizados de forma que lo que hacen es rectificar la corriente de corriente alterna a corriente continua, con unas resistencias, un selector de frecuencia y un transistor. No hay transformación, con lo cual suponemos que la tensión que le llegará al motor, 120-240, llegará en corriente continua. ¿Cómo lo probamos? ¿Qué son los primeros pasos que debemos de hacer? Lo primero que debemos hacer es ver si llega tensión de la corriente que nos llega de casa, de corriente alterna, 220-240. En las cargas de corriente alterna vamos a encender el aparato y si llega corriente veremos qué voltaje nos llega. Bien, ya hemos enchufado el aparato, vemos aquí lleva 225 voltios. El cable no tiene ningún problema. El siguiente paso que deberíamos de ver, la salida de la placa en dirección al motor. Como la salida que le llega al motor ya es en corriente continua, sabemos que la corriente está rectificada. En la escala de corriente continua ya tenemos conectado positivo con positivo, negativo con negativo. Vamos a conectar. Vemos que en la salida hay 197 voltios. Y si movemos el selector, vemos que el voltaje va a 195-200. Con lo cual este motor, que la batidora, es un motor de 200 voltios. Podemos comprobar si el interruptor tiene o no tiene continuidad. En el multímetro, en la escala de ohmios, hay un punto en el cual comprueba la continuidad. Pulsando el pulsador y nos indica que hay continuidad. El interruptor también está bien. Entonces ya hemos visto, la batidora no tiene problemas en el selector, no tiene problemas en la entrada, en la admisión de corriente, no tiene problemas en el interruptor. Entonces el problema está en el motor. Para comprobar hay continuidad desde aquí hasta el terminal, vemos que hay continuidad, o sea que este apartado está todo correcto. Vamos al lado negativo y vemos que no hay continuidad, con lo cual una de las cosas que le ocurre es que este termofusible está fastidiado. Lo que vamos a hacer es puentear este termofusible porque presuntamente está cortado, así que dejadme un momentito que lo conecte y lo comprobamos. Venga. Bueno, ya lo tengo conectado. He conectado esta salida directamente aquí con la pinza de cocodrilo para que me la sujetase y así al mismo tiempo hacer alguna medición, y la salida que viene directa del puente rectificado o positiva del motor. Ahora lo conectamos. ¿Veis? Vemos que el motor rueda, le damos al selector, le da más despacio, más rápido, y aquí nos marca el consumo que tiene el motor. Bueno, pues nada, solucionado. Si cambiamos ese termodifusor, el motor lo tenemos arreglado. ¿De acuerdo? Venga, gracias, espero que os haya gustado. Hasta luego.